Al fin estamos en casa. Después de un angustioso rescate dejamos a Juanjo en manos del doctor Arregui. Es la única certeza entre todas las preguntas que ahora nos hacemos. Nuestro grupo ha mantenido una relación especial desde el principio con el K2. No sabría explicarlo porque posiblemente sea una intuición, ¿no? ¿Por qué nos empeñamos en ir a esa montaña? ¿Por qué hemos vuelto tantas veces? El doctor Arregui se encuentra con un hombre consumido y con graves congelaciones. Un hombre que ha conseguido sobrevivir 6 días en las condiciones más extremas. Yo no sé en la historia del K2 si hay algún caso similar que haya podido sobrevivir tantos días a tantos vivacs. Pero a veces hay cosas que tienen difícil explicación. Es difícil explicación desde el punto de vista médico. Quizá las respuestas se escondan en nuestro pasado. ¿Por qué alimentamos durante 11 años nuestra pasión por el K2? ¿Por qué Acho no pudo regresar de esa montaña? ¿Por qué? De todos modos, el K2 tiene muchas razones para venir a él. Mallory, cuando se fue al Everest, dijo que iba porque estaba allí. Bueno, pues porque está allí, porque es muy bonito, porque es muy alto, por todo eso. Yo sentía que estaba participando en uno de los proyectos más ambiciosos que se habían hecho hasta la fecha, por supuesto por el alpinismo español, pero de uno de los proyectos más ambiciosos que había cometido el himalayismo hasta aquel momento. Nuestra particular historia se inició en 1983 cuando nos adentrábamos en el Karakorum, animados por una audacia teñida, quizá, de un poco de arrogancia juvenil. Nuestro objetivo era la segunda montaña más alta de la Tierra, el K2. En el año 83 éramos más jóvenes y sobre todo era mi primera gran experiencia en el Himalaya. Me pareció un proyecto fantástico, ¿no? Ahí nace un poco Al Filo. ¿Qué te crees, que yo me quejo de vicio? Sí. Al filo de lo imposible, y el equipo que lo hará posible, eran aquel año 83 poco más que una idea apenas pergeñada. En aquel momento, nuestro pensamiento rebosaba tan solo asombro. Jamás habíamos visitado un universo de montañas tan fascinante. A nuestro alrededor se levantaban el Uli Biajo, las torres del Trango, cientos de escaladas que podrían colmar nuestros sueños. Pero la silueta del Karakorum 2, del K2, ya se recortaba en la lejanía triunfando sobre el horizonte de cumbres más imponentes que existen. Ya veíamos lo alta e inaccesible que puede parecer el K2. Personalmente no me veía como para subir a la cumbre de esa montaña, la veía demasiado lejana. No me sentía lo suficientemente fuerte o no tenía la suficiente experiencia como para dar todo lo que se necesita dar y llegar a una cumbre como es la del K2. El universo que domina el K2 concentra el mayor número de altas montañas del planeta. Allí se encuentran 4 cimas que superan los 8.000 metros, 10 de las 30 montañas más elevadas de la Tierra y más de 70 que sobrepasan los 7.000 metros. Al igual que todas ellas, el K2 es el portentoso resultado de la colisión de 2 placas tectónicas que hace millones de años lanzó el fondo marino por encima de las nubes. Ese cataclismo geológico gestó una pirámide perfecta de agresivos y afilados perfiles en todas sus vertientes, capaces de atraer y amedrentar por igual. No fue hasta el 31 de julio de 1954 cuando 2 escaladores italianos recorrieron hasta la cumbre el Espolón de los Abruzos. Se convirtieron así en los primeros hombres en conseguir tal hazaña. En vez de la considerada desde entonces como la ruta normal, nosotros elegimos en 1983 otra vía de ascenso, la que discurre por su pilar oeste, que solo contaba con una ascensión. En toda su historia, hasta el verano del 95,
El K2 había sido escalado por 124 personas y se había cobrado 46 vidas. Trabajábamos con mal tiempo. Llevábamos tanta ilusión por la cumbre del K2 que trabajábamos con mal tiempo y como fuese. Acumulé más experiencia en expediciones al Himalaya en aquella expedición seguramente que en todas las que he hecho después. Fue una historia muy dura. Descubrí muchas cosas, que podía subir a 8.000 metros, que podía vivir a gusto en una situación dura, sin muchas cosas, en medio de un glaciar, y que podía estar con determinada gente muy bien, a pesar de estar lejos de casa y viviendo situaciones fuera de lo normal. De cuartelillo en el glaciar para los campamentos de altura, señoras y señores radioyentes. Acabamos de recibir, señoras y señores, una petición de Inés para Felicín, el tiempo que te quede libre. Si te es posible, dedícame a mí. Si te es posible, dedícalo a mí. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Pagamos nuestra inexperiencia con un tremendo desgaste provocado por 3 meses de vivir en unas condiciones tan duras que incluso hicieron regresar a casa a varios miembros de la expedición. A pesar de todo, Juanjo San Sebastián y Antonio Trabado pudieron realizar un ataque a la cumbre, pero estaban solos y no tenían ningún apoyo. Yo creí que tenían posibilidades y empezaron por radio a transmitirnos que tenían problemas o yo creo, sobre todo notaba su inseguridad, su miedo más que a subir a la cumbre, posiblemente al regreso. Si tenéis algún problema, tronco, para abajo ese cambio. Oye, sí, yo estoy pensándolo, porque es que además está como un poco achorrado. Pues no sé, ya sabes que está achorrado siempre, pero ahora yo lo veo más achorrado. Por ejemplo, le he visto 2 detalles que me han acojonado un poco, ¿no? Estábamos comiendo dátiles, tenía yo la bolsa, él la había comido ya. Y le doy y le digo, me dice, ¿qué es eso? Digo, joder, dátiles, eso está comiendo. Y luego con el agua me ha preguntado lo mismo. Me preocupa un poco porque pueden ser los primeros síntomas, es que me da miedo decirlo, pero bueno, pueden ser los primeros síntomas de un edema cerebral. Míralo con tranquilidad y bájate, colega, bájate porque no hay que quedarse en ningún sitio, cambio. Yo creo que Antonio no tenía edema cerebral porque luego bajó muy bien. Sin embargo, hicimos muy bien en bajarnos porque nos hubiese costado muy caro el haber continuado hasta la cumbre. Nos quedaban 400 metros y muy pocas fuerzas, muchas menos de las que me parecía a mí en ese momento. Nunca me olvidaré la cantidad de veces que dije y hasta qué punto lo sentía profundamente que jamás volvería a Pakistán y que jamás volvería al K2. Y recuerdo que en cuanto doblamos la esquina de Concordia, en cuanto ya enfilamos por el glaciar Baltoro hacia abajo y dejé de ver el K2, desde aquel mismo momento sentí que seguramente volvería al K2 en el futuro. Volví 3 veces más. Aquella primera expedición al K2 no fue un salto al vacío. Por el contrario, gracias a ella consolidamos un equipo capaz de realizar y rodar las aventuras de Al filo de lo imposible. Volvimos varias veces al Karakorum a escalar otras montañas e incluso a volar desde alguna de ellas. Aprendimos que la luna parecía regir sus tormentas. Así pues, ella tendría mucho que decidir en nuestro destino cuando regresásemos al K2. En el año 87 ya todo es diferente. En 4 años había cambiado totalmente mi mentalidad frente al alpinismo.
había estado ya en una cumbre de 8.000 metros, habíamos hecho un intento al Everest que la montaña no nos dejó subir, pero que nos vimos con posibilidades de subir. En el 87 ya había un grupo formado y sobre todo una idea muy clara, que en el 83 no la teníamos, que era que íbamos al K2 a subir a esa montaña por un lugar muy difícil, con un grupo muy reducido y sobre todo íbamos a filmarlo. Elegimos un estilo más ligero aunque más comprometido para tratar de llegar a la cumbre del K2. Nos decidimos por la vía Cesen al Pilar Sur-Sureste. Nadie había llegado a la cumbre por esta ruta. Había dos diferencias importantísimas. Una, que el trazado era directísimo, elegante, directo. Y otra, que sin tener una dificultad muy alta, era sin embargo una dificultad muy sostenida. De manera que siempre estabas escalando pues, con cierto compromiso y sobre todo que no se podían poner campamentos de altura. No tenía plataformas como para permitir colocar tiendas allí. Y además, pues por encima de los 7.200 metros, que todavía es un terreno complicadillo, pues subimos sin cuerdas y subimos asumiendo un compromiso bastante alto. Fue una cosa de las más gratas que he hecho yo en el Himalaya. Llegamos a los 8.000 metros donde la vía se une al espolón de los Abruzos para continuar hacia la cumbre con un tiempo magnífico. Allí encontramos un equipo de japoneses. Un grupo tan numeroso tendría todas las posibilidades. Yo siempre que he estado a 8.000 metros y todavía tengo que dormir una noche antes de atacar la cumbre, nunca la veo clara. La cumbre solo la veo clara cuando estoy ya a muy poquitos metros de ella, ¿no? Y en aquella ocasión tampoco vi clara la cumbre. La mañana era increíblemente buena, nos sentíamos fuertes y teníamos la seguridad de que íbamos a subir a la cumbre. Estábamos convencidos. Pero nadie olvidaba que estábamos en el K2. El año anterior había ocurrido precisamente aquí una de las mayores tragedias del alpinismo. Uno de los supervivientes, Kurt Dienberger, escribió que una montaña no te pertenece hasta que regresas al campo base. Hasta entonces, eres tú quien le perteneces a la montaña. Cuando entramos en el cuello de botella, pues ya nos alcanzó el mal tiempo y así todo continuamos todavía, pues igual 200 metros de desnivel por encima del cuello de botella, hasta que llegó un momento en el que se hacía imposible avanzar. Era una pendiente de nieve muy profunda y bastante pendiente, y era literalmente imposible dar un paso. Justo el año anterior había ocurrido uno de los mayores dramas del alpinismo y esto me daba bastante miedo. Yo sabía que en escasas 4 o 5 horas podíamos estar en la cumbre, pero me daba miedo la bajada. Juanjo no quería dar la vuelta en ningún momento y creo que yo hice bastante presión allí. Influí bastante en la decisión de volver. Durante el descenso uno de los japoneses se cayó y se mató. Pero es que lo sorprendente de aquel caso fue en qué lugar se cayó y cómo pudo no parar. Eso, la única explicación que tiene, pues es que él iba totalmente destrozado. La caída fue increíble, fue brutal, porque a la izquierda, a la derecha del hombro tienes casi 3.000 metros de salto hasta el glaciar, la ruta que habíamos seguido nosotros, que la caída fue hasta el glaciar, le encontramos una semana después. Yo lo que saqué en claro de esa expedición es que podía subir a la cumbre del K2, o por lo menos en ese momento podía haber subido perfectamente. Estuve una tercera vez en el K2 antes de la última expedición y fue la vez que menos subimos. Íbamos por la ruta normal y alcanzamos escasamente los 7.200 metros. El tiempo fue nefasto y la montaña no nos dio ninguna posibilidad de intentarla. En el año 94 vuelvo al K2 arrastrado por mi pasado. Es una cosa que no sé si se debe hacer, pero de la que desde luego no me arrepiento. Era un grupo que me convencía mucho, eran mis amigos, y sobre todo me daba mucha envidia la posibilidad de que pudiese subir Ramón, que había estado 3 veces, y que justo esa vez no estuviese yo, y subiese él y no estuviese yo. Me daba mucha envidia. El grupo era muy fuerte. El grupo era el mejor grupo que se podía juntar para una ruta de ese tipo. Además, aparte de los veteranos, de Juanjo,
Acho y yo, que teníamos no solo experiencia en el K2, sino ya algunas montañas de 8.000 metros, había una sangre nueva, una gente joven con muchas ganas. 11 años de trabajo, pero sobre todo 11 años de amistad. Esa era la diferencia fundamental desde que nos acercamos por primera vez al K2. Espiando al este, que no se acercase demasiado al borde, que estaba encima de la grieta. De repente, ¡fua! Un trabajo y una amistad consolidados con muchas experiencias, algunas tan gratificantes como la escalada de las cimas del Cho-Oyu y el Shishapangma, ambas de más de 8.000 metros en apenas 19 días. También nos abrimos a otro tipo de posibilidades que enriqueciesen al filo de lo imposible, desde el rafting o el espeleobuceo al vuelo libre. Habíamos conseguido ver el mundo desde 7 cumbres de más de 8.000 metros y desde la más alta de todas ellas, el Everest. Pero no olvidábamos el K2. Todos sentíamos en algún rincón de nuestra imaginación que el techo del mundo o la montaña más hermosa de los Andes, el Cerro Torre, no eran sino peldaños de una escalera que nos devolvería tarde o temprano al K2. Yo nunca había ido a una montaña de 8.000 metros, ya de por sí, y considero al K2 entre las montañas de 8.000 metros como la más significativa, y su forma es un sueño, ¿no? Es la montaña perfecta. Sí, me pareció un grupo excelente, sobre todo porque eran todos amigos, y bueno, yo me hice amigo de los que no conocía, y eso es muy importante más que la parte técnica. Porque a la hora de poner el hombro para el trabajo común, que es lo más importante, es el trabajo común, eso funcionó a las mil maravillas y todo el mundo se sacrificó por los otros sin ningún tipo de problema. Junto con Sebastián de la Cruz, Juan José Ruiz e Iñaki Ochoa completaron nuestro equipo. Para mí ha significado encontrar un grupo de gente maravillosa, de verdad, y que ha trabajado duramente por un sueño, por una ilusión, como era el K2. No hay un acicate especial contra el K2. Hay justo al contrario, una especie de relación de amor casi con esa montaña. Nos obliga a volver, y nos obliga a volver simplemente por subir a la cumbre. Pero sobre todo subir a la cumbre y filmarlo. Es una especie de reto que tiene pendiente todo el equipo. Confiamos en nuestro grupo, confiamos en nuestras posibilidades, en nuestra experiencia. Nos recorre un viento de optimismo que nos lleva casi en volandas hacia un encuentro con el K2 que todos queremos y soñamos con que sea el definitivo. Esta vez era una vertiente diferente y además de ser una vertiente diferente tenía una aproximación absolutamente distinta de lo que es la aproximación por la vertiente sur, por el glaciar del Blantor. Había camellos, que es un bicho que me ha caído también siempre muy bien, y todo eso pues era un acicate para volver de expedición. Recorremos la asombrosa región de los kirguises, yugures y tayikos. Nuestra caravana de camellos, no muy distinta de la que hace siglos guió a Marco Polo no muy lejos de estas tierras hacia el Gran Khan, nos lleva hasta el paso del Ágil a 4.800 metros. Por fin vemos el imponente valle del Saxgam que tendremos que recorrer. Glaciar, desierto y alta montaña se alternan en uno de los lugares más inaccesibles del planeta. El fondo del valle está anegado por una red de brazos del río Saxgam cuyo caudal puede cambiar en horas dependiendo de si está nublado o brilla el sol. No nos queda más remedio que cruzarlo.
Recuerdo que en los primeros ríos pasé bastante miedo, pero ya en los 2 primeros días no sé cuántos ríos cruzamos, era el mismo, pero no sé cuántas veces lo cruzamos. Entonces, después de haberlo cruzado varias veces y ves que no pasa nada, pues luego te vas tranquilizando. Luego ya cuando estás muy tranquilo resulta que descubres que el camello le tira a Ramón y dices, uy, menos mal que ha sido Ramón. Después de 7 días de marcha por esta región tan desconocida y mucho menos visitada que la vertiente sur, la gran montaña se recorta contra el cielo. Ninguna visión de una montaña me ha impresionado tan hondamente, escribió Shipton tras contemplar el K2. Ahora le comprendemos en toda su profundidad. Llegamos con los camellos más adelante, unas horas más adelante de donde se pone el campamento base chino. A partir de allí empezamos a trabajar inmediatamente. El mismo día que nos dejaron los camellos en el último punto, ordenamos todas las cargas para empezar a trabajar al día siguiente sin descanso. Iniciamos los porteos inmediatamente para instalar el verdadero campo base bastante más arriba. Este duro trabajo mejorará nuestra aclimatación. Conforme nos acercamos más a la montaña, se acrecienta la sensación de que estamos iniciando la escalada definitiva. Ahora, creemos que el pilar norte del K2 va a ser un camino con un final deseado durante 11 años. La cumbre de la montaña de las montañas. Después de rodear la montaña, de buscarlo por casi todas sus vertientes, después de haber estado a unos pocos cientos de metros de su cumbre en 2 ocasiones, estamos seguros de haber encontrado el camino. Pero las certezas no bastan en una montaña como el Chogori. Aún nos queda todo por hacer. Nos dividimos en 2 grupos prácticamente. El primer grupo, bueno, primero, por decirlo de alguna manera, íbamos José Carlos Tamayo, Sebastián de la Cruz y yo, y el otro grupo lo formaban Juanjo San Sebastián, Ramón Portilla y Acho Apellaniz. Y bueno, pues como ya se sabe un poco, se trata de trabajar, de no dejar nunca la montaña sola, de trabajar alternándose, 3-4 días trabajando en montaña, mientras el otro grupo descansa en el campo base y viceversa, ¿no? Casi al tiempo que instalamos el campo base, vamos a iniciar la colocación del primer campo. Más que un campo de altura, será en realidad una especie de almacén excavado en una rimalla para protegerlo de las avalanchas. Estos primeros días, el trabajo avanza con rapidez. En el grupo nuestro nos tomamos la vida con más tranquilidad. En el grupo de los jóvenes iban, o sea, que había que amarrarlos para que no saliesen más rápido o antes todavía, ¿no? La gran diferencia era, pues, de nosotros que habíamos estado en esa montaña, sobre todo Ramón y yo, que habíamos estado en esa montaña muchas veces ya, y los que no habían estado y son más jóvenes y corrían más, porque claro, corrían más. El otro grupo era, digamos, más de gasoil, ¿no? Les costaba más calentar, pero nosotros sabíamos que el otro grupo era el que tenía las reservas, ¿no? Y nosotros teníamos el empiece, el comienzo muy fuerte, muy explosivo, pero bueno, a nosotros, a Sevitas y a mí, José Carlos nos decía que, bueno, ya verás como al final los que suben son los otros, ¿no? Porque nosotros empezamos muy explosivos, pero ya se veía que los otros tienen mucha experiencia y van cada día también ganando, ¿no? Empezamos a trabajar muy bien, los 2 grupos tirando muy fuerte hacia arriba, transportando mucho peso porque no llevábamos serpas. En ese sentido sí que se hizo duro el K2 porque el no tener ninguna ayuda, el tener que montarlo tú todo, el tener que ayudar con las cuerdas fijas y el tener sobre todo que subir el peso, significa que hay muchos kilos que subir y son muchos viajes hacia arriba por una zona que no es andar, por una zona que es escalar.
La ruta norte se nos descubre como una ascensión áspera en la que no podemos tomarnos un respiro. A su pronunciada inclinación se unen las dificultades añadidas por un año especialmente seco. La falta de precipitaciones la ha convertido en una pared de hielo duro como el granito y liso como el cristal. Además, ha aumentado el riesgo de desprendimientos de rocas, especialmente en la gran travesía que tenemos que cruzar antes de llegar al campo 2. Pero gracias al buen tiempo y al ritmo de trabajo, superamos los problemas y colocamos sin contratiempos el campo 2 y el 3. Ya estamos listos. Regresamos al campo base para descansar y reflexionar sobre nuestro próximo y decisivo paso, ir hacia la cumbre. Joder, qué falta la voz. Peor que el otro día que bajamos no estaría, ¿eh? El día que bajamos... Algunos de estos estaban reparados. Anclaje. Desde un principio ya hablamos en el campo base, la intención es ir los 6 hacia la cumbre, porque se piensa entre todos que es la opción que más oportunidades nos da de llegar a la cima filmando y de llegar a la cima con seguridad. El 18 de julio estamos en el campo 2 durmiendo. El tiempo es un poquito inseguro, ha cambiado. Ha estado haciendo bastante bueno para lo que es el K2, pero este día ha cambiado. Entonces, José Carlos y Sebastián de la Cruz salen del campo 2 hacia arriba con idea de intentar hasta la cima. Y los demás tardamos en decidirnos un poquito más porque veíamos el tiempo inseguro. Pero un poco más tarde, una hora después, hora y media después, arrancamos también para arriba pensando que tampoco nos va a dar muchas oportunidades el K2 y que hay que estar arriba si quieres aprovecharlas, ¿no? Era una escalada, digamos, técnica, había roca, había nieve. Las cuerdas fijas que utilizábamos no eran las que habíamos puesto nosotros, sino eran las que habíamos podido apañar de otras expediciones. Y bueno, era una zona en la que subías un poco fiándote tú, ¿no? Pero en un momento dado vi que las huellas de José Carlos y Sevitas se iban hacia la izquierda, hacia un lado más fácil, en teoría, con menos nieve. Esa noche había nevado un poquitín, entonces me fui hacia allí. Había una cuerda fija vieja. Era una zona, digamos, rocosa, fácil, pero de no perder la atención, ¿no? Era como un muro de unos 60 70 metros. Y bueno, pues le metí el Yumar para ir ascendiendo por la cuerda fija. Y al llegar arriba, pues en uno de esos descansos que haces colgado de la cuerda, prácticamente en la cima del muro este, me saltó la cuerda fija. Bueno, el caso es que caí por todo el muro, digamos, rebotando pues unas 5 veces en 80 metros. La primera impresión es te vas para atrás y te caes, ¿no? Y dices, bueno, me voy a matar. Y la siguiente es ya después del primer rebote, el primer golpe fuerte se lo llevo a la mochila y después de este golpe fuerte dijo, bueno, al siguiente golpe, ya que no ha sido este, al siguiente lo voy a ver todo negro, ¿no? Ese fue el recuerdo que tengo de lo que pensaba mientras caía, ¿no? La verdad es que la sensación es de sorpresa pura, ¿no? Me sorprendió el estar vivo, me tocaba la cabeza, veía que sangraba por la nariz y que, bueno, me dolía la espalda, me dolía el brazo, no podía respirar porque tenía las costillas rotas, pero la sensación de estar vivo, de decir, bueno, pero si estoy bien, si puedo incluso moverme, ¿no? Bueno, tenía la cara ensangrentada, desencajada, se le veía que se movía con mucha dificultad. Lo último que me puedo esperar de una persona así es que diga, fílmame, para que quede constancia de esto y tal. Dices, pues ya te filmo, pero la verdad que me dejas. Lo lleva con bastante entereza, pero vamos, yo creo que tiene una avería. La bajada fue mucho menos penosa que si Iñaki no hubiese sido Iñaki, no hubiese sido Navarro. Ya con las 3 costillas rotas y el brazo roto, fue realmente admirable cómo aguantó el tipo hasta el mismo campamento base. Y ellos, claro, iban con la motivación de la cima, se les borra al instante. Yo no vi ni una sombra de duda ni un instante de que tenían que bajarme de allí y enseguida, ¿no? Y le tocó a Acho pues el estar conmigo, el ir ayudándome. Incluso, bueno, al final yo ya
bajaba sin fuerzas, con muchos dolores, porque los primeros momentos aún estás un poco anestesiado y no notas tanto, pero cuando ya pasan 8 horas y seguimos bajando, porque yo iba muy lento, pues ya es la ayuda psicológica lo que te va manteniendo, ¿no? Y la de Acho en este caso fue básica. Me iba todo el rato consolando, me iba animando, me ayudaba, bromeaba incluso, y esto es algo que no se paga. Desde el momento en que tuve el accidente, le cogí mucho miedo a la montaña y tuve una mala sensación por mí, ¿no? Y dije, bueno, me he librado y bueno, ya veía, tenía un brazo roto, 3 costillas rotas, estaba morado por todos los lados, y ya veía que yo no iba a poder volver a subir, ¿no? Pero la sensación no fue de odio hacia la montaña ni de rencor, sino de decir, bueno, me ha dejado escaparme, ¿no? Yo lo que sí tenía claro es que cuantas menos personas participen en el ataque a la cumbre, más están arriesgando esas personas, si son 2 que si son 6. O sea, todo se te echaba muy encima, ¿no? De todos modos, estaba muy claro que José Carlos y Sebas estaban muy fuertes. También estaba muy claro que para mí el que subiesen otros a la cumbre, pues no era subir yo quería subir. El accidente de Iñaki nos obliga a replantear radicalmente toda nuestra estrategia para llegar a la cumbre. José Carlos Tamayo y Sebastián de la Cruz, que ya iban para la cumbre cuando ocurrió el accidente, son los primeros en salir. A partir del campamento 4, a casi 8.000 metros, todo será una incógnita y una duda. Nadie de los escasos alpinistas que han subido hasta la cumbre por esta vía ha podido evitar tener que pasar una noche al raso. Es una zona delicada, muy técnica, que requiere mucha atención y sin cuerdas fijas que den algo de seguridad. Ellos, mejor que nadie, saben que el esfuerzo requerido para una difícil escalada en hielo a más de 8.000 metros y sin oxígeno suplementario será sin duda tremendo. La parte de arriba del K2 por esta ruta es técnicamente difícil, es escalada 55, 60 grados o más en hielo y se movía muy bien por este terreno. Estábamos todos impresionados por la velocidad de subida que llevaba. No creo que nadie haya hecho un horario como el que hicieron Sebastián y José Carlos en aquel ataque. Tardaron 11 horas en superar 700 metros de desnivel, a esa altura, entre 7.900 y 8.600 metros. Yo creo que eso es todo un récord. Nosotros fuimos muy rápido, que basábamos nuestro éxito en la velocidad. Me resultó más fácil subir una pared muy inclinada y muy técnica que hacer una caminata larga por una arista, como son la mayoría de esas montañas, por el hecho de que asciendes muy rápido a la altura de la cumbre y no tienes que caminar ni permanecer mucho tiempo a esa altitud, ¿no? Subiendo sin cuerda para ir más rápido, asumiendo un alto compromiso, José Carlos y Sebastián llegan hasta los 8.616 metros que separan la cumbre del K2 del Mar un 30 de julio. Un día antes del 40 aniversario de la primera ascensión realizada a este coloso. Para nosotros es una efemérides más íntima. Celebramos 11 años de alimentar un sueño que se hace verdad por fin en unos minutos de realidad, contemplando el universo del Karakorum desde su cumbre más alta. Del 83 nos hubiésemos ahorrado 11 años, cambio. Pues seguramente, porque yo es la primera vez que vengo. Bueno, y tú vete preparándote, que ya sabes. En ningún momento, en ninguna expedición he dado por bueno, y menos en esta, que si otro sube a la cumbre, me considero yo también subido. En todas las ocasiones que he estado en el K2 consideraba que tenía que subir yo. Pero una cosa que me llama la atención poderosamente es que José Carlos comenta que se les ha congelado la cámara y no han podido rodar un solo plan. Entonces yo, aparte de las ganas que tenía de subir yo también a la cumbre, pues le digo a Acho, pues tenemos que subir porque esto hay que filmarlo. Entre Acho, Juanjo y Ramón
acumulan más de 25 expediciones en el Himalaya y 14 cumbres de más de 8.000 metros. Para Juanjo y Ramón es su cuarta expedición al K2. Acho es el alpinista español con más 8.000. Saben, pues, perfectamente a lo que se enfrentan cuando salen del campo base camino de la cumbre. Iniciamos el ataque los tres, Ramón, Nacho y yo, y tuve el presentimiento de que yo por aquel corredor, por la banda, un corredor oblicuo que sale a la izquierda para coger la lista final, tuve el presentimiento de que iba a pasar por allí. Lo que no tuve después es otros presentimientos de cosas que pasaron luego, pero aquel presentimiento de que iba a llegar hasta la lista cimera sí que lo tuve. Cuando nos cruzamos con ellos iban muy motivados, muy entusiasmados y bueno, vimos que tenían todas las oportunidades para triunfar. José Carlos y Sebas ya están en el campo base, ya están a salvo. Solo ahora pueden considerar que el K2 es suyo. Llevan en el rostro el esfuerzo que les ha exigido esta montaña para llegar a su cumbre. Sin embargo, para sus compañeros empieza una dura lucha. En el campo 3, por la noche, yo vomité todo lo que había bebido, entonces al amanecer les comenté que si por lo menos el desayuno no conseguía beber agua, que si lo vomitaba me daba la vuelta. Es lo que ocurrió, vomité todo el agua que tomé, entonces pensé que quedándome 2 días todavía hasta la cumbre, subir al campo 4 y hacer cumbre y el regreso, que era arriesgar mucho el ir en este estado. Solos, Juanjo y Acho continúan escalando hacia el campo 4. Avanzan con la fuerza y la convicción de una primera oportunidad, aunque para Juanjo sea la 4ª vez que busca esta cumbre y ambos conozcan muy bien que cualquier cosa puede ocurrir más allá de la frontera de los 8.000 metros. Poseen la serena y única confianza que nace precisamente de su experiencia y de su amistad. Es una escalada dura y exigente, al límite, donde siempre hay que estar vigilante, donde no hay un minuto de descanso. Una de las grandes escaladas de los Himalayas. Por fin, después de escalar los 3.000 metros que les separan de la base de la montaña, Acho y Juanjo llegan al campo 4. A pesar del esfuerzo tan agotador, están contentos. El esbelto espolón norte del K2 está a sus pies. Sin hablarlo siquiera, ambos sienten que este momento tiene para los dos un sabor muy especial. Por encima de sus cabezas, casi 700 metros de incógnitas y dificultades les separan de la cumbre. Saben que superar esos cientos de metros puede llevarles más de un día de escalada. Hubo un comentario antes del ataque nuestro a la cumbre, un comentario de Ramón, que me cambió la visión totalmente, me cambió la visión que yo tenía hasta ese momento. Ramón, no sé exactamente la frase que dijo, pero vino a decir que en una montaña como el K2 no puedes ir pensando en no bivaquear. Si tardas lo suficiente como para tener que bivaquear a la bajada, pues tienes que afrontar un bivac en esas condiciones. Entonces eso me cambió totalmente mi disposición hacia el K2. Dije, bueno, vamos a por todas.
El hecho determinante de utilizar cuerda para asegurarse uno al otro y la filmación de la escalada les va retrasando. Cuando por fin acceden a la arista cimera, donde terminan las dificultades, ya es muy tarde. Porque estando a 2 horas de la cumbre y ya pues por un terreno así facilito y tal, seguro que subimos cambio. Vale, eso adelante con ir a la cumbre. Ahora, si luego no vais a destrepar de noche, ojo con el vivac ese que os estáis jugando, cambio. Me preocupó que estaba muy tarde, ya serían las 8 de la tarde, pero sobre todo porque yo desde abajo veía que el tiempo estaba cambiando. Empezaban a entrar esos cirros de altura que anuncian un cambio de tiempo. Cuando llegamos a la cima me sorprendió porque era una cima más bonita de lo que ya me lo había imaginado. Parecía una cumbre francamente bonita, pero a pesar de todo pues no se veía ya casi nada, por la hora y por las nubes que envolvían ya todo. Fue una tarde mágica, es la mejor tarde de toda mi vida que he vivido en el K2. Cerrábamos una puerta para poder seguir abriendo otras, ¿no? En definitiva. Era... No sé si la palabra es quitarnos un peso de encima, ¿no? Pero algo muy parecido. Recuerdo un especial sentimiento de frustración. No pude hacer las dos cosas que quería hacer en la cima del K2. Filmar un plano y ver la vertiente pakistaní y todo el Karakorum desde la cima del K2. O sea, no hubo ningún momento ni a la emoción, ni a la broma, ni a nada. Fue simplemente llegar, comunicar y salir corriendo por abajo. Descendiendo de la cumbre, se les hace de noche mientras la nieve empieza a caer y la niebla les envuelve. Al final, no podrán encontrar las huellas que les indiquen el camino de regreso. No nos quedó más remedio que quedarnos allí porque no sabíamos ya, llegó el momento que no sabíamos hacia dónde íbamos. Fue una noche para estar a 8.400 metros, un poco por encima de 8.400 metros, fue una noche bastante tranquila. Dormimos mal porque estábamos, bueno, apenas dormimos, pero descansamos mal porque estábamos medio mal sentados, pero fue una noche, la verdad, que muy tranquila. Al día siguiente el tiempo era muy malo, eso ya sí nos preocupó. Hubo un momento, un claro, y sí nos preocupamos porque vimos que habían bajado muy poco en la cantidad de horas que habían transcurrido desde la comunicación de la mañana, en 6-7 horas, habían descendido muy pocos metros, cuando pensábamos que ya deberían estar alcanzando la tienda del campo 4. El descenso comienza a convertirse en una pesadilla cuando una avalancha de nieve fresca arrastra a Juanjo. Sentí un golpe fuerte en la cara, un golpe fuerte, y no una pérdida de equilibrio, sino con el golpe como salía disparado hacia abajo. Y a partir de ahí pues ya pensé un poco lo peor, ¿no? Pensé que me acordaba perfectamente, en función de la inclinación de la nieve, de la pendiente, iba calculando, yo creo que al milímetro o casi, la distancia cada vez menor que me separaba del corte al vacío. Me di cuenta de que estaba en el mismo borde de los Erax. De no haberse detenido allí, a Juanjo le hubiese esperado un abismo de 3.000 metros que se abría a sus pies. Había perdido la frontal, las gafas, la cámara de filmar, los 2 carretes que había filmado, mi cámara de fotos y los 2 piolets. Cuando se recupera, Juanjo inicia la subida hacia el campo 4. Pero ninguno de los dos consigue llegar a la seguridad de la tienda. No me atreví a salir, dije, prefiero pasar la noche aquí que arriesgarme a matarme, aunque estaba a 10 minutos escasos de la tienda. Juanjo pasará una noche terrible entre el frío, el sopor y las alucinaciones provocadas por el agotamiento y la hipoxia. Me sorprendía a mí mismo la fuerza de las cosas que yo veía, las veía. O sea, no es como cuando echas un sueñecito corto que has soñado algo, te despiertas y te has dado cuenta que estás soñando. No, era una visión muy real.
Primero apareció un inglés, un alpinista inglés, que no era Alan Rose, pero a mí me recordaba mucho a él. O sea, yo sabía que no era Alan Rose, no era ningún tipo de alucinación, de que de repente se te aparece alguien que se ha matado en el K2 hace años. No era ninguna clase de alucinación de ese estilo. Y luego una compañera de trabajo que me decía que allí había un sistema de pensiones y que llamase a la puerta, que me iban a abrir y que iba a poder pasar la noche muy bien. Al día siguiente llegué inmediatamente por la mañana a la tienda del Campo 4 y me dediqué a hacer comida y, bueno, a hacer bebidas sobre todo y a comer algo. En esta historia es fundamental que la avalancha le hace bajar 300-400 metros rápidamente. Y pudo llegar luego posteriormente a la tienda y empezar a beber. Yo pienso que eso es absolutamente básico. En ese momento la hipoxia, el cansancio, pero sobre todo la deshidratación tremenda que llevaban, fue el primero que pudo empezar a poder beber un poquito de agua. Yo creo que eso es lo que en este caso diferencia la evolución de Acho y la evolución de Juanjo. Al mediodía o un poco más tarde empezamos a ver moverse el punto y abrió el walkie, era Acho. Él casi no podía comunicar con nosotros porque no tenía baterías, pero vamos, conseguimos llegar a una comunicación. Nosotros le hablábamos y él nos contestaba con toques de walkie, apretando el botón. Al principio le pudimos entender que estaba bien y es cuando empezamos a comunicar continuamente con él. No queríamos que gastara pilas, pero sí que tuviera siempre el walkie abierto para nosotros poder desde abajo animarle. Y entonces nos turnábamos para convencerle de que tenía que caminar, de que tenía que bajar de allí como fuera. Desde abajo, desde el campo base, es horrible vivir esta situación porque no puedes hacer nada. Y incluso te cuesta entender por qué piensa o por qué está funcionando de esa manera. Venga, Acho, no te pares, venga. Lo estabas haciendo muy bien, ¿eh? Si sigues ese ritmo lo tenemos hecho en un rato, venga. No te pares, sigue para adelante. Venga, piensa en Nati, sal de ahí, lucha como sea. A ver, Acho, ¿cómo te encuentras? ¿Cambio? Olvídate de los dedos, olvídate de los pies y ponte a caminar. Olvídate de las manos y de los pies, Acho, olvídate. Empieza a andar. Métete una cosa en la cabeza, Nati, y llegar al campo 4, nada más. Olvídate de todo. Y si tienes que tirar la mochila, te pones la frontal y la tiras. Pero empieza a caminar ya. Cambio. Este día y medio que estuvimos con el walkie animando a Acho, no salimos porque era imposible intentar ayudarles por encima de los 8.000 metros. Independientemente del frío, del mal tiempo, del cansancio, del agotamiento, de las congelaciones, de toda esa agresión al organismo que estaba sufriendo, encima no se estaba defendiendo con nada. No podía comer, no podía beber y, lógicamente, te vas deteriorando. Tu organismo necesita una serie de cosas solamente para estar dormido, pero va gastando, el organismo gasta aunque estés dormido. Y si encima no das ningún aporte energético y, sobre todo, una de las cosas que siempre recalcamos mucho los médicos, beber, porque te estás deshidratando, la sangre todavía va a ir espesándose de forma... el riñón va a empezar a fracasar, el pulmón se va a empezar a inflamar. Pensé en bajar, lo primero que pensé fue en bajar. Pero inmediatamente pensé que si hacía eso y le dejaba eso allí no iba a poder vivir con ello. Volví a animarle y cuando vi que no venía, hice agua, llené la cantimplora de agua y salí confiando muy poco en mis fuerzas. Recorrer esos 150 metros le costó 4 horas. Le di el agua, agradeció mucho el agua, dijo qué rica está. Y conseguí que llegase hasta el punto más alto de la subida, hasta el punto más alto, y ya le dejé allí. Dije, bueno, voy a la tienda, voy a hacer más agua y te espero en la tienda. Estos serían unos 20 metros de desnivel. Le costó 3 horas. Cuando por primera vez le vi aparecer que ya bajaba hacia la tienda,
me puse a llorar de contento. O sea, yo ya veía que estaba salvado. Yo ya sabía que había que subir a ayudarles como fuera. Salimos muy temprano, llegamos ese día al campo 2. Recién pudieron salir a las 7 de la tarde del campo 4 hacia el campo 3, con lo cual nos dio a entender el grave estado que estaban, porque ya dejados, porque no funcionaban, ¿no? El día que subíamos Sevitas y yo hubo una avalancha muy grande. Justo cuando pasábamos la zona de peligro cayó una avalancha de piedras. No nos pilló por unos metros, pero fue un momento de mucha tensión. Yo en concreto pasé muchísimo miedo. No teníamos más opción que seguir para arriba. No pensamos en este momento en nuestra seguridad, ¿no? Si piensas un poco fríamente en las condiciones que estaba aquello, te hubieras dado la vuelta, pero en ese momento no estábamos pensando en escalar ni en subir a ninguna montaña, simplemente pensábamos en que teníamos que ayudar a nuestros amigos. Yo estaba convencido que íbamos a salir los dos con secuelas. Hombre, lo comenté muchas veces con Nacho. Ahora nos queda un ratico de estar en la cama, en Zaragoza y tal, en la misma habitación. Eso lo llegué a comentar. La primera impresión que me dio fue que Juanjo se encontraba muy bien. Tenía graves congelaciones en las manos, pero se encontraba muy bien. Y sin embargo, Acho estaba muy mal, mucho peor de lo que yo me pensaba. Juanjo está bastante bien, o sea que bajó solo del campo 3 al 2 y nosotros nos ocupamos de Acho. Yo llegué al campo 2 sobre las 7 de la tarde, por ahí, todavía con bastante luz. Pero estos llegaron a las 4 de la mañana de ese día. Sí pensábamos, ¿no?, de que con un poco de suerte podíamos salir de allí todos. Lo que pasa que cada vez veíamos peor a Acho. Estaba muy mal, ¿no? Había llegado a un nivel de deshidratación y de agotamiento físico muy alto. Yo les di alimento y bebida a los dos y las reacciones fueron diferentes. Juanjo se recuperó muy bien, pero Acho no, Acho al contrario, siempre estaba cada vez más cansado y no orinaba bien, muy oscuro, con lo cual me hizo ver que tenía serios problemas internos de hidratación. El tiempo estaba detestable, nevaba, fuertes vientos, así que decidimos pasar todo ese día hidratándolos a ellos, porque la temperatura era tan baja que si los exponíamos afuera iban a tener serios problemas, ¿no? Y a la mañana siguiente, que ya teníamos previsto bajar como fuera, porque sabíamos que Acho no podía aguantar más tiempo en altura, amaneció muy malo también, pero cuando estábamos preparándonos, cuando empezamos a vestirnos, creo que eran las 5 o 6 de la mañana, Acho se apagó del todo. Y bueno, ahí falleció Acho. Pues estábamos charlando y dejó así de funcionar. Y bueno, ahí intentamos resucitarlo con boca a boca y masajes cardíacos. No dio resultado y bueno, nos tuvimos que dar por vencidos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, venga, vamos para abajo. Y fue en ese momento cuando Acho, ¿qué pasa? Venga, levántate. Pues se había apagado como un pajarito. Decidimos enterrarlo en una tienda y bajar lo antes posible con Juanjo porque ya no podíamos hacer nada por Acho y había que evacuar a Juanjo lo antes posible para evitar... Ya sabíamos que no corría peligro, su vida no corría peligro, pero queríamos evitar en el mayor grado posible las amputaciones. Después ya una vez que sales de todo aquel fregado, de todo aquel infierno, llegas al campo base y empiezas a notar su falta y las veces que le vas a echar en falta después, ahí sí que fue a ese nivel lo más duro. Acho era increíble. Uno de los
compañeros más fuertes, yo había estado en 3 expediciones con él, uno de los compañeros más fuertes que he tenido nunca. Su constitución física era increíble para escalar montañas, nunca tenía dolores de cabeza, pero sobre todo Acho era la alegría, la ilusión. Era siempre una sonrisa. De esa gente que se preocupa porque estés a gusto y renuncia a muchas cosas suyas para dártelas. Un gran compañero, de los grandes compañeros que he tenido en las montañas. Le recordaré a él, a su sencillez, su sentido del humor, su solidaridad. Por ejemplo, siempre me acordaré cuando me sacó de la grieta en el año 90. Cuando me esperaba en el año 90, yo bajaba el último y me esperaba y me esperó muchas veces y me caí en la grieta y echándole muchísimo ingenio, muchísima paciencia me sacó de aquella grieta. Es una montaña que, bueno, allí se quedó un amigo nuestro, pero sigue siendo un gigante y sigue siendo una montaña atractiva a los ojos de un alpinista. De alguna forma tendrá que pasar tiempo para cerrar las heridas que ha provocado en el equipo. Pero todavía queda una cosa pendiente, que es que cada vez que le veo las manos a Juanjo y me acuerdo de lo que hemos dejado allí, no tengo ánimo, no tengo fuerza para volver al K2. Yo creo que al filo no volverá al K2. Y una reflexión así global que puedo dar luego de un tiempo pasado, ¿no? Creo que fue una muy buena experiencia, que por supuesto con este tipo de cosas tiene sus riesgos, hay que asumirlos, que te vaya bien o te vaya mal. Fue una muy linda experiencia, sobre todo a nivel alpinístico y humano. La parte técnica hemos, en un estilo liviano, de expedición ligera, usando el planteamiento clásico de usar cuerdas fijas y todo eso, nos pudimos hacer por una de las paredes más complicadas del K2, que es una montaña muy complicada. Y bueno, eso, el haber tenido éxito en este desafío que nos habíamos puesto nos da fuerzas para la vida. A priori yo creo que no hay nada que merezca la pena de la vida de nadie, y mucho menos la vida de un amigo. Lo que pasa que las cosas ocurren así, ¿no? O sea, ya sabes que estás pasando momentos de peligro fuertes, has visto morir en otras ocasiones a gente, yo había visto morir a gente en esa misma montaña unos años antes. Pero no hay vuelta de hoja. Tampoco tienen vuelta de hoja los dedos. De todos modos, los dedos es lo que menos me importa en este momento, después de todo lo que ha pasado, ¿no? Lo que sí recuerdo es que en el K2 en el 83, cuando vi por primera vez el K2, me emocioné. O sea, me parecía una cosa maravillosa, una montaña querida, bonita. Y ahora el recuerdo que tengo del K2 es una montaña a la que no quiero nada. O sea, es una montaña que siempre nos ha tratado fatal y que encima se ha llevado un amigo, ¿no? Cuando volvía del K2 de este intento estaba seguro de que en mi vida iba a plantearme la posibilidad de volver a esa montaña, sobre todo después de 4 intentos y de lo que había pasado en este. Con el tiempo, creo que sí. El K2 no es malo ni bueno, es una montaña. Y no sé, es una montaña muy, muy especial. Hemos realizado nuestro sueño en el K2, y hemos dado todo lo demás a cambio.